Amigos y colegas, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del capítulo de Ingeniería Pesquera, nuevamente aquí en este su programa Jueves Pesquero. En este nuevo año 2011, los parabienes para todos los que nos están viendo. ¿Y cómo empezamos este año el programa Jueves Pesquero? Ni más ni menos que desde el punto de vista de capacitación. En ese sentido, el interés del capítulo ha estado centrado en dar un diplomado, pero específicamente para el sector pesquero. Por ello, iniciando este año, tengo el honor de presentar a un invitado que no es cualquier invitado. Su nombre, el ingeniero Carlos Alegre Salazar. En el sector pesquero, el nombre del ingeniero es muy importante. Su palabra es más que una palabra, es una especie de orden. En ese sentido, ingeniero Carlos Alegre Salazar, bienvenido a este programa Jueves Pesquero. Sus palabras iniciales. Muchas gracias, y especialmente a la representación del capítulo, que ha tenido la amabilidad de invitar a la empresa que represento, a la presentación y a la ejecución, al proyecto de ejecución de un diplomado en el tema que ha sido la profesión de mi vida, de casi 50 años de trabajo desde el inicio de mis estudios en pesquería hasta la fecha. Entonces, ingeniero Alegre, su nombre es muy conocido en el sector pesquero. Usted es de las personas que iniciaron prácticamente la pesquería en el Perú. Si mal no estoy informado, usted empezó sus estudios en la Universidad Nacional de Huacho, pero concluyó sus estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Es correcto? Bueno, es cercanamente. Cercanamente, porque en la universidad, la Facultad de Oceanografía y Acuicultura, como así se llamó en el año 1960, una nueva facultad dedicada a los estudios del mar y proyectada hacia la acuicultura, perteneció a una entidad privada, que fue una universidad que fue creada en el año 59 por un eminente científico, geógrafo, el doctor Javier Pulgar y Vidal, profesor del Instituto de Geografía de San Marcos, y que había venido de Colombia de formar una universidad. Así que él llega al Perú y se encuentra que la última universidad que había sido creada en el Perú era del año 1920 aproximadamente. 1920. Creo que fue la Universidad Católica. Y ya en el año 59, cuando él decide organizar una universidad, la presión de los jóvenes que salían, entre ellos yo, que había tenido 2 o 3 años de intentos de estudiar en una universidad y no había logrado, se presentó esta oportunidad. Y esta facultad en Ciencias del Mar fue organizada con profesores de muy alto nivel. No tuvimos en esa época facilidades, laboratorios, ni nada. Como todo inicio, me imagino. Y nos iniciamos en un local de una panadería en Huacho, en la plazuela San Pedrito. Ahora uno va a Huacho y hay una universidad muy grande, ¿no? Pero en esa época era un local muy precario. Pero los profesores, entre ellos el doctor Erwin Schweiger, eminente oceanógrafo y funcionario de la antigua empresa administrador del Guano, fue el primer decano y prácticamente el decano que se mantuvo prácticamente que hasta, o por lo menos los primeros 4 años de estudio, ¿no? En todo caso, inicia allá, pero hace su cambio a Lima. Esta universidad, la Universidad Comunal del Centro, pronto es vista por el Estado como un potencial y la nacionaliza.
y se transforma en Universidad Comunal del Centro del Perú. Universidad Nacional, comunal, pero nacionalizada. Y una filial de esta universidad que se crea en el segundo semestre del año 60, se crea en Lima. Y fue no sé si un error o no, pero Lima es el monstruo que se come todo. Que se come todo, así es. Y este monstruo creció tan rápido y nosotros nos salimos de Huacho y nos juntamos a esta facultad que fue la Facultad de Economía y Administración y formamos lo que después fue la universidad y lo que es actualmente la Universidad Federico Villarreal. Hablar con usted, ingeniero Alegre, es toda una Biblia, una leyenda, pero permítame una curiosidad. Cuando se crea el Ministerio de Pesquería, fenecido a la fecha, allá por los años 70, me indican las personas que están vinculadas a mí, que usted fue uno de los partícipes o iniciadores del Ministerio de Pesquería. ¿Es correcto? Exactamente. Yo había estado trabajando en la universidad, en mi facultad, entre el año 66 y 69, cuando desaparecen las facultades, y me presento a este nuevo ministerio que se crea entra en vigencia el año 70, y soy del pequeño grupo de ingenieros pesqueros que comenzamos en este nuevo ministerio que se separó del Ministerio de Agricultura. El año 69 fue Agricultura y Pesca, y en el 70 se separa como Ministerio de Pesquería, con algunos otros ingenieros pesqueros que ya la primera promoción había sido del año 64, o sea, al 60 ya habían 6 promociones de ingenieros. Ingeniero, hablar de su persona, como le digo, es toda una Biblia. En todo caso, el tiempo avanza y el tema que nos trae a este primer programa del año 2011, en el cual nos honra con su presencia en este programa, está una aventura más en las cuales usted se está involucrando en un proyecto de un diplomado en seguridad sanitaria en la producción y comercio de productos pesqueros y acuícolas. ¿Cómo nace esto? ¿Cuál es el objetivo de este diplomado? Que permítanme, amigos y colegas, decirles de que como capacitación y diplomado en el sector pesquero es el primer curso, el primer diplomado específicamente, netamente del sector pesquero. Valga la aclaración porque el capítulo da capacitación, da charlas, da conferencias de diferentes temas, pero tan específico como un tema puntual de lo que es la seguridad sanitaria es el primero. Sus comentarios, ingeniero Alegre. Exactamente, y digamos, la motivación ha sido, obviamente, la vida, he tenido oportunidad de estar ligado, o sea, es mi segunda profesión, además de ingeniero pesquero, he trabajado en la inspección y en el control de calidad en la industria pesquera como casi una segunda profesión. Hay algunos otros que se dedican a acuicultura, se dedican a la producción, al procesamiento, a asuntos de pesca, etcétera, porque la profesión de ingeniero pesquero es muy amplia, ¿no? Por ejemplo, hace poco se comentaba de que debía enfatizarse la parte profesional y de aplicación práctica para los ingenieros pesqueros, el campo de la pesca misma, de capitanes de pesca, ¿no? Efectivamente, que es un tema que cojeamos mucho cojeamos. Y pienso de que debe enfatizarse eso, ¿no? Y creo hay todas las posibilidades porque no es un asunto fuera del campo profesional, netamente profesional. El campo del control de calidad también fue uno de los campos primeros en los cuales los profesionales que salieron en las primeras profesiones trabajaron. Yo tuve la oportunidad de trabajar antes en el Instituto del Mar, antes de que se cree el Instituto del Mar, en el año 1962 ya fui practicante en el Instituto de Investigaciones de los Recursos Marinos en el Laboratorio de Estudios Químicos en el Departamento de Tecnología. Así que ahí me inicio en laboratorios, Este instituto que fue de creación de la FAO y organizado por la FAO,
En el año 65 se vuelve Instituto del Mar y pasa a manos del gobierno peruano. Y yo dejo el instituto el año 66 para entrar a la universidad, ¿no? El año 70 estoy en el Ministerio de Pesquería, pero solo por poco tiempo, porque el tema de la inspección, lo que se llamaba ahora ha cambiado, ¿no? Lo que se llamaba en ese tiempo, o hasta hace muy poco tiempo, la inspección de pescado, como una función de las autoridades del Estado en la vigilancia de la higiene y sanidad en el ámbito pesquero. Este tema había sido parte del proyecto, de un gran proyecto que tuvo FAO entre el año 70 y el año 74. Entre muchos temas era organizar en el Perú un servicio de inspección. Sin embargo, como muchas cosas que suceden en nuestro país, se crea repentinamente la empresa pública de certificaciones pesqueras del Perú, para certificar, porque el gobierno de esa época había estatizado toda la industria de pesca. Así es, así es. Y el problema de la harina de pescado que se había quedado en el aire, sin un sistema que pudiese proteger los requisitos de exportación, de certificación, de lotes para exportación. Entonces, esta situación hace que el Estado tome una decisión rápida y forma la empresa pública de certificaciones pesqueras del Perú. Y con esa empresa, y como al estar trabajando con la FAO en la organización de un servicio, entonces ahí vemos que un servicio de inspección y una empresa de certificación se acercan, pero no son cosas iguales. No son iguales. No son iguales. El tema de la empresa de certificación aparentemente en un inicio está más a un asunto muy ligado a los requisitos comerciales de exportación, dejándose la salud pública en otro nivel. Y entonces es ahí que yo al poco tiempo de haber trabajando en la empresa pública de servicios pesqueros a cargo del Departamento de Control de Calidad, y como contraparte de este proyecto es que me ligo al tema de la inspección y comenzamos a dar asesoramiento a la empresa pública de certificaciones pesqueras en el tema de alimentos. O sea, ellos trabajaban prácticamente, casi todo su trabajo era en harina y aceite de pescado. Estamos hablando de la época de EPSEP. De EPSEP. A la fecha han transcurrido varias décadas. También. Y su inquietud al respecto ha evolucionado favorablemente, se ha quedado en stand-by, porque hablar de un diplomado en seguridad sanitaria no es tan sencillo. Me imagino de que toda esa experiencia, esa vasta experiencia de su persona ha visto la obligación, la necesidad de dictar este diplomado. Como digo, fue el tema de la inspección una ruta muy interesante de la carrera. Tuvimos nosotros durante los estudios universitarios muy buenos profesores. En el campo de la microbiología, como el doctor Fernando Quevedo, tuvimos al doctor que ha sido uno de los grandes microbiólogos del mundo y que ya está de vuelta ya hace algunos años de la Organización Mundial de la Salud, había estado en varios lugares y con cargos muy importantes, y todavía sigue siendo profesor sanmarquino. Él fue el tercer decano de la Facultad de Pesquería. Después tuvimos al doctor Víctor Cárcamo Omar, que ya falleció hace unos años, fundador de la Facultad de Ciencias de San Marcos, el primer bromatólogo del Perú, el que creó los primeros laboratorios de bromatología para la Municipalidad de Lima. Y así otros profesores que nos llevaron, especialmente en química y ingeniería química, a este campo de sanidad. Lo podemos llamar como los precursores de este campo que tan apasionadamente lo llevas en la sangre. Entonces, esa fue nuestra formación. Entonces, muchos de mis compañeros, fuimos 28 los que terminamos la primera promoción, muchos fueron a trabajar a laboratorios, a CEPER, ¿no? El ingeniero Rebo, el ingeniero Juan Itosu, varios tuvieron altos cargos, ¿no? Yo llegué después de eso, había estado en la facultad y entonces tuve la ocasión de ser entrenado fuera del país en servicios de inspección Canadá, Dinamarca, Suecia, ¿no? Y de esa manera ya me encaminé al tema. Durante
trabajé en Serper durante hasta cerca del 80. El 80 me fui a la industria 10 años a trabajar en control de calidad, a ver las cosas desde el otro de punto. otra perspectiva, estar en un lado y ahora estar en la contraparte. Y que fue una experiencia para mí, a pesar de que las empresas no fueron grandes empresas, sino donde yo escogí empresas pequeñas donde había mucho que hacer, y efectivamente hubo mucho que hacer y logramos sacar cosas nuevas en pesquería, ¿no? En función a esa experiencia, entonces, en sí, el objetivo de esta diplomada. El objetivo es, digamos, llenar en asuntos de aplicación práctica y profesional vacíos que normalmente no lo da la universidad. La universidad da ciencia y tecnología, pero muchas cosas de aplicación en los campos legales, el control de calidad mismo, ligado a la gestión de la tecnología, ¿no? Hay una definición muy buena que se dice que control de calidad es la correcta aplicación de la tecnología. Quien aplica la tecnología como debe ser, está haciendo control de calidad. Entonces, permíteme una pregunta. En función a lo que estás mencionando con esa definición de calidad, me preocupa el hecho de que digas que hay un vacío tan delicado, por usar el término más suave, es la situación desde el punto de vista sanitario. Digamos, el tema de sanidad, en inglés se llama food safety. Food safety nosotros lo traducimos al español como inocuidad, otros lo traducen como seguridad sanitaria del alimento, seguridad alimentaria, ¿no? A veces el término seguridad dentro del léxico, digamos, de Naciones Unidas se usa más en el campo de la provisión de alimentos. Hay que tener un país, una política de provisión de alimentos, de seguridad alimentaria. No se está hablando en temas de higiene o toxicología o patologías que provienen de los alimentos, sino de la provisión, ¿no? Entonces, precisamente, entonces, este diplomado pretende aclarar esos términos, aplicar las definiciones correctas. Como por ejemplo, en el argot pesquero, los jóvenes que salen a la fecha están muy confundidos en los conceptos calidad, inocuidad. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Los jóvenes se les pregunta y dicen, es lo mismo. Definitivamente me imagino de que en parte de lo que va a ser este diplomado tendrá que aclararse ese concepto. Obviamente esos temas serán motivo de discusión, nadie tiene la verdad total, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema regulatorio, reglamentario y de ley. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un término que está en la ley: los alimentos no deben estar adulterados. La palabra adulteración tiene un componente de seguridad sanitaria muy grande, pero no solo, también es algo más, ¿no? O sea, no solo los temas de inocuidad están metidos ahí, sino también algo más, lo que llama de integridad, ¿no? Un alimento es íntegro. Si yo le quito un valor a un alimento, ya pierde su integridad y se adultera. Y eso está prohibido, según las leyes de Estados Unidos, por ejemplo, introducir en el mercado productos adulterados. Permítame hacer la parte complementaria. En el Perú también hay una norma sanitaria, que es el 040, y habla también de la adulteración. Esa norma sanitaria se dio en el año 2001. Estamos en el 2011, han pasado prácticamente 10 años, y en esos 10 años como que no ha habido mucha organización, podríamos decir así, y después de 10 años, un diplomado al respecto. Efectivamente, el tema reglamentario, digamos, las sociedades, vamos a decir, voy a ser un poquito más extenso en eso, las sociedades desde que han existido se han preocupado siempre del tema de los alimentos, era obvio, ¿no? Así es. Y este tema ha sido preocupación y ha determinado que las sociedades den normas, edictos, muchas veces edictos religiosos, ¿no? Porque era la forma cómo llevar buenas prácticas de higiene, ¿no? y sanitarias a los consumidores, que eran con muy poca ilustración. Entonces, cuando uno habla de esto, hay
algunos miles de años de historia. Efectivamente. ¿No? Y uno va al Antiguo Testamento y uno se encuentra buenas prácticas escritas en esos documentos. Si uno analiza en detalle va a encontrar que hay buenas prácticas. ¿Por qué? Era la forma como se llevaba los temas. Antes de entrar a los temas del diplomado, una curiosidad al respecto. Cuando se habla de normas legales, entre ellos la norma sanitaria, implica la participación de un abogado para la interpretación, de repente para la adecuación. Sí. Indudablemente la profesión de abogado es una profesión que tiene que ver con leyes, y lo que estamos hablando de normas y regulaciones obligatorias se desprenden de principios superiores establecidos desde la Constitución para abajo. O sea que ninguna norma sanitaria puede violar esos caminos, esas ligazones hacia conceptos más amplios que están contenidos en normas superiores, como en este caso la Constitución. Los temas específicos son cada día más complejos. A veces ya un abogado tiene que saber de asuntos sanitarios, y unos especialistas en asuntos sanitarios tienen que saber de leyes, ¿no? Y cada vez se complica más el asunto. No, y discúlpame que te interrumpa, se complica más porque teniendo la norma sanitaria, que es el 040, que es la Biblia del sector pesquero, se complementa dentro de recursos hidrobiológicos el decreto supremo 07 de moluscos y bivalvos, más específico todavía. Entonces la parte legal está tomando mucha importancia, y como lo ha mencionado, el abogado debe tener conocimientos desde el punto de vista sanitario. Claro, los abogados participan, y yo participé casualmente en la redacción del 040. El Perú ha tenido normas de salud pública en el campo de los alimentos, en una norma general del año 63, que después fue modificada en el gobierno militar, ¿no? El Código Sanitario de Alimentos fue modificado por una norma más amplia, llamado también Código Sanitario, pero era la Ley Sanitaria, hasta el año 97 que se crea la Ley de Salud Pública, lo que es en el campo, y donde tienes un tema sanitario. ¿Por qué el sector pesquero tiene normas sanitarias si no es la autoridad sanitaria del país? La autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces es un tema también donde se revisa. De la experiencia, de lo que yo he visto trabajando en el país y trabajando fuera, tuve la oportunidad de trabajar unos 6 años para las Naciones Unidas, para la FAO en África, viendo regulaciones y también escribiendo regulaciones en esos países. Vemos que los países que tienen pesquerías importantes, pero todavía en desarrollo, o sea, todavía tienen pesquerías artesanales o de pequeña escala, requieren que el manejo no solo de la sostenibilidad de la explotación de la pesquera, sino de la correcta utilización de los recursos que pertenecen a la nación, ser manejados por una misma mano, por una misma autoridad, que es la autoridad pesquera. Esto ha pasado en países como Canadá, por ejemplo, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo se manejaba a través del organismo de pesquería, se manejaban los temas de salud pública en alimentos pesqueros, por decisión, por encargo de la autoridad. O sea, salud pública le encargaba a quien administra las pesquerías manejar el tema sanitario. Lo mismo se hizo en el Perú, en el año con la creación de SERPER. Hasta antes estaba en agricultura, hasta el año 68. Para aclarar el término, cuando se crea SERPER, pero se crea básicamente para la harina. No se crea la harina, pero los que iniciaron eran harineros. Harineros, efectivamente. Y por eso es que pronto se hace necesario comenzar a desarrollar el tema de consumo humano. Y es ahí donde yo ingreso el año 74 y que estoy hasta el 79, 80. Casi. Porque valgan verdades, ya, cuando se dice que el Perú es un país pesquero, básicamente es un país anchovetero. Ya, porque las otras pesquerías, con excepción de lo que en su momento fue la sardina, ahora que tenemos problemas con el jurel y la caballa, paramos de contar por volumen.
Acá el sustento básicamente es la anchoveta, que ahora se está orientando para el consumo humano. Exactamente, cuando se crea la empresa pública de certificaciones pesqueras Serper, la mayor industria que había tenido el Perú hasta esos momentos en alimentos, como industrialización de alimentos, aparte de los molinos de trigo, qué sé yo, o sea, solo molienda, era la industria conservera. Nosotros fuimos primeros productores del mundo de conservas de bonito. Bonitos, claro. En una época. Y otras, o sea, la conservería, había más de 60 fábricas en toda la costa del Perú. Unas grandes, otras pequeñas, inclusive compañías americanas estaban acá. Entonces, eso ha ido desapareciendo porque han ido escaseando los recursos. Ahí tenemos opiniones diferentes con algunos. Yo digo, hay un efecto del impacto de la industria de harina y pescado sobre el resto de recursos. Otros dicen, bueno, ese es en parte, pero tenemos un ambiente que es muy variable y hay muchas causas no precisadas, ¿no? Que inclusive la anchoveta mencionaba el día de ayer en esta conversación que tuvimos, se mencionaba de que la anchoveta, cuando hay stocks muy grandes, esos stocks depredan otras pesquerías potenciales. ¿No? Sí, efectivamente, es un nuevo concepto que me ha dejado sorprendido. Yo no lo enfocaba de esa forma. Y cuando hacen la demostración de que cuando ha habido debilidad de anchoveta, los otros recursos como que resurgen. Y cuando hay anchoveta, los otros recursos desaparecen, migran, se profundizan. Bueno, es un nuevo concepto de que habría que buscarlo en otro tema de conversación, definitivamente. Pero volvamos acá, los amigos están esperando ya tener más expectativa, tener más información de este diplomado. En todo caso, ¿para cuándo hay la posibilidad de iniciar, que se concrete ya este proyecto de diplomado? Este diplomado que en principio debe llenar unas necesidades de comercio internacional. El Perú ha firmado convenios y TLC con varios países del mundo, y además de eso el comercio internacional viene regulado por la Organización Mundial de Comercio. Tenemos las normas del Códex Alimentarios. O sea, el complejo de normas que tratan sobre temas sanitarios es muy grande, y el Perú requiere estar adecuado. ¿Y qué significa el Perú? Principalmente los responsables, que es la industria. La industria es la responsable por la calidad sanitaria y el Estado le corresponde una misión: educar, investigar y controlar. Son tres funciones en el campo de la salud pública. Vigilar, tiene que tener instituciones que se dediquen a eso. Ahora, ha habido un desarrollo de nuevas ideas, inclusive en países como Estados Unidos, donde las autoridades eran muy firmes y solo las autoridades. Por ejemplo, cuando se exportaba un lote de productos de Perú a Estados Unidos, ninguna certificación era válida para ellos, sino lo que ellos decían en puerto de entrada. Como eso es un tema que está en contra de los principios elementales del control de calidad, que es preventivo, no post factum, ¿no? Entonces, la eficacia de los controles en puertos de entrada son muy costosos y no valen mucho muchas veces. Entonces, se está cambiando la opinión. En este momento, por ejemplo, en Estados Unidos se está discutiendo un acta de modernización tanto de las funciones del FDA como del Acta Federal de Alimentos, Medicinas y Dispositivos. Entonces, este tema complejo es que nosotros lo presentamos en un diplomado práctico, donde se revisan las normas, donde se desarrollan los procedimientos para cumplir con los requisitos internacionales a través de grupos de trabajo que deben desarrollar digamos, el cumplimiento, las normas de gestión para la calidad. Y ya estás creando la expectativa. ¿Para cuándo? Será entre los meses hemos considerado meses de abril a julio. Abril a julio. Ah, correcto. Abril, mayo, junio, julio. 4 meses. 4 meses. Correcto. Antes de entrar a los temas, ¿podrías mencionar alguno de los
docente de los participantes, ya tienes elaborado o tienes pensado en alguien, no todos indudablemente, bueno, pero alguien de que estamos pensando, no lo menciono todavía, un profesor de muy alto nivel, y que no lo menciono ahora porque ha sucedido se tiene que aclarar. Habíamos pensado comenzar en el mes de marzo, pero por asuntos de local parece que va a ser con seguridad en abril. Pero y por esa razón, al cambiar eso en el último momento, no lo quiero mencionar, pero son personas académicos de muy alto nivel que estarían acompañando. Entonces lo dejamos eso para otro momento, creemos la expectativa de quiénes van a ser los docentes, aparte de vuestra persona. En todo caso, temas que se van a tratar, así de forma genérica, cosas titulares. Los temas principales están agrupados en 3 módulos. El primero es un módulo que revisa y pone a los participantes como se dice, en autos de lo que es actualmente los conceptos de seguridad de los alimentos aplicados a los productos pesqueros. Poner los criterios microbiológicos, sobre los cuales hay mucha discusión en el Perú, sobre la aplicación de criterios microbiológicos, ¿no? Es un tema fundamental. Una revisión de los sistemas de control y gestión para la calidad. La gestión para la calidad es esencia de cualquier programa dirigido a la inocuidad o seguridad sanitaria. El desarrollo del control de calidad ha sido un tema del siglo que ha pasado, entre el año 20-30 hasta el año, digamos, 80-90. Grandes pensadores del control de calidad como Philip Crosby, el doctor Edward Deming de los Estados Unidos y otros han establecido pautas y orientaciones sobre las cuales se tiene que basar los sistemas de gestión. De gestión para la calidad y gestión para la inocuidad. Las responsabilidades, como se dice en inglés, liability, ¿no? Las responsabilidades corresponden, en primer lugar, establecidas en las normas nuevas, en forma enfática, que si bien es cierto, siempre han existido, pero no en forma tan enfática, le corresponde a la industria. La industria es responsable de lo que produce. Y el Estado tiene que tener un sistema de vigilancia y control, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de educar e investigar. Y entonces, si eso no lo hace, entonces está incumpliendo una función muy importante o haciendo tareas muy, digamos, fuera de contextos de la modernización y de los conocimientos que se actualizan día a día, ¿no? Cuando dice de que la responsabilidad es de la industria, me resulta un poco difícil de asimilar ese concepto, porque la industria es muy reacia, pero tiene que adaptarse a la actualidad. Lo que yo menciono está ahora contemplado en toda la legislación de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de la Organización Mundial del Comercio, a través del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario, de SPS, de los acuerdos de obstáculos técnicos al comercio, que tratan asuntos de control de calidad, ¿no? La calidad puede ser de un contexto sanitario, pero la industria tiene esa responsabilidad contra sus consumidores, y así como tiene el privilegio de hacer ganar, también tiene la responsabilidad de perder en caso que ¿Esa responsabilidad lo puedo entender como autocontrol? Ahora, ese término autocontrol se acuñó a principios de la década del 90 con las famosas directivas de la Unión Europea, la 492 y 493, como un significado especial que le dieron para lo que se llama el análisis de peligros y control en puntos críticos, que es un sistema que se ha vuelto obligatorio y reglamentario. Y por esa razón, los temas que vamos a discutir con la gente, vamos a tratar de aclarar de que en este momento las instituciones del Estado ya no son de inspección, porque la inspección es el autocontrol que debe hacerlo la industria. Ya no le corresponde al Estado. Ese le corresponde a la industria. Muy interesante lo que estás mencionando. Son cosas netamente prácticas que escapan ya al nivel académico. Esto de acá
más que nada va en función a la experiencia, a la vasta experiencia que tiene tu persona. En todo caso, ¿qué otros temas más? La gente está interesada por esto. Y el tema, si bien es cierto, comienza con una revisión y una actualización de los conceptos modernos de esto, inclusive microbiología y otros temas legales, reglamentarios, las nuevas normas, que es poner al tanto a los participantes de qué es lo que está pasando en el año 2011 en el mundo con relación a los temas de seguridad sanitaria y calidad. Inclusive, vamos a decir etiquetado, el tema central es la aplicación práctica a través de una serie de temas y de trabajos de grupo que deben desarrollarse, para lo cual tienen que desarrollar sus sistemas y todo lo que tiene que hacer con sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria, redactar códigos de buenas prácticas, redactar sus programas, sistemas HACCP para diferentes temas, para diferentes casos específicos. ¿Cómo se hace un plan HACCP para, por ejemplo, la pesquería de una pesquería ahora que es muy importante para el Perú, la de perico, de la Coryphaena ipurus, ¿no? Correcto. El dolphin fish, ¿no? Que es un pescado que tiene la posibilidad de desarrollar histamina. ¿Cómo se maneja eso? En este momento no hay ninguna orientación, ni siquiera al pescador, no hay ninguna acción que estamos haciendo. Entonces, estas cosas, la industria que está metida tiene que hacerlo, pero la autoridad de control que debía promover eso todavía está un poco pensando siempre en certificación. La certificación no es el fin del trabajo es primero defender salud pública y segundo promover comercio. Esas son dos funciones claves. Has mencionado dentro de la locución que has tenido hace un par de minutos, hablaba del código de buenas prácticas, que está muy en vigencia, es un término que está muy en vigencia, pero que no es aplicado. Hablamos de buenas prácticas básicamente de higiene. Sí. Que al final de cuentas, una opinión muy personal, engloba prácticamente todo lo que uno quiere hablar, pero parte de la higiene. Pero una cosa es hablarlo, otra cosa es practicarlo. Ese es el gran problema. Bueno, en realidad muchas de las industrias ya están usando temas, ¿no? Porque lógicamente el mundo comercial se ha vuelto muy competitivo. Exacto, muy competitivo. Y la inspección no solo es de las autoridades competentes, oficiales, sino los negocios, entre los que negocian, se inspeccionan. Y ahí viene el tema de la tercera parte en el control. Inclusive los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas está en la última acta, que en este momento está ya con el número 510 en el Senado para aprobarse, que se llama acta de modernización, ¿no? de la legislación, que está considerando la posibilidad de terceras partes en representación de ellos en cualquier parte del mundo, porque no pueden comerciar y esperar que llegue un lote al país para recién tomar una muestrita, y no se sabe pues cómo habrá sido hecho eso. Es un albur total. Efectivamente. Veo por aquí análisis de riesgos, trazabilidad, etiquetado y rotulado, control de calidad. Definitivamente son temas que están muy vinculados a la norma sanitaria, y que eso, dentro de la evaluación que se hizo en el perfil del profesional pesquero, temas que prácticamente no se tocan en la parte académica. Es competencia básicamente ya de la experiencia profesional, de lo que uno va logrando en la actividad laboral. Sí, yo soy de la idea que algunas de esas cosas no necesariamente deben desarrollarse en la universidad. En la universidad debe desarrollarse al máximo ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Lo más estricto posible, lo más actual posible, porque la ciencia desarrolla muy rápido, y esa gente que sale de la universidad con esa formación fácilmente, con un pequeño curso, puede entender y puede adecuarse a estos procedimientos que se involucran en la legislación como digamos, previsiones para el aseguramiento de la calidad, que debe haber trazabilidad,
que debe haber un sistema permanente, demostrable, de vigilancia y control, los temas de verificación, los temas de validación de los sistemas. Entonces, hay nuevos conceptos, pero que están sustentados todos esos en ciencia y tecnología. Veo también aseguramiento de la calidad de moluscos bivalvos, recursos que nos está dando dolor de cabeza de los moluscos bivalvos. Que sí, es una pena que en el Perú ha llegado a la situación del cierre del mercado de la Unión Europea, muy importante para el Perú, no solo los exportadores, sino los pescadores, cientos, hay algunos miles de personas que se dedicaban a la actividad de extracción de pequeños moluscos. Los problemas, en mi opinión, han sido un mal manejo de los que no tenían, sin experiencia, manejar estos temas, ¿no? Una autoridad del Perú es similar a una autoridad de cualquier otra parte del mundo, mejor dicho, a la hora de tratar, se trata de igual a igual, un país con otro país, una autoridad contra otra autoridad. Y por esa razón es necesario que esas autoridades tengan nivel, competencia profesional y conocimientos en el tema, de tal manera de que se pueda tratar los temas en forma correcta y no se pierda credibilidad, porque finalmente las personas son los que producen credibilidad, no lo que está escrito, sino, exacto, es la persona. Sí. Es la persona. Entonces, por eso que queremos tratar de promover estos temas dentro de la gente que va a participar con nosotros en el curso, de promover muchas de estas cosas que son de experiencia personal y experiencia práctica de haber estado en el campo, y de incentivar, ¿no? Incentivar especialmente porque el campo es ilimitado, ¿no? Así es. Yo lo llamaría más como la cultura sanitaria en el sector pesquero. Tema muy apasionante, muy importante y muy delicado también. Muy delicado, efectivamente. ¿Se puede mencionar el costo? El costo es un costo relativamente, considero, aceptable. Son 1.600 soles en 4 cuotas y unos 100 soles para asegurar la matrícula, ¿no? Y ahí se va a dar información, se le va a dar además almuerzos, y está incluido el almuerzo conforme, de tal manera que no se pierda tiempo en salir, efectivamente, se pierde mucho tiempo en esos términos de break, comida, qué sé yo. Bueno, es una medida muy atinada. En todo caso, amigos y colegas, cualquier información respecto a este diplomado lo pueden hacer a través del correo del capítulo de Ingeniería Pesquera, que es pesqueros@ciplima.org.pe. Repito, pesqueros@ciplima.org.pe. Ahí cualquier tipo de aclaración, o si no, al teléfono 202-5019, quien, la asistenta del capítulo, muy gustosa los atenderá y les dará la información de este diplomado en seguridad sanitaria en la producción y comercio de productos pesqueros y acuícolas. Puede resultar un poquito largo el título, pero es preciso, es muy puntual para los temas que se van a tratar, que son netamente prácticos. Ingeniero Alegre, ha sido un gusto para mí, ha sido un gusto para el capítulo de Ingeniería Pesquera, del cual soy parte representativa, su presencia acá. Conversar con usted siempre es todo un placer, y a ver si tenemos la oportunidad de seguir conversando en otro programa. En todo caso, disponiendo de su disponibilidad, nosotros como capítulo y en el mío propio le vamos a agradecer su presencia nuevamente en este programa Jueves Pesquero, que contando con la calidad de profesional que tenemos acá a la vista, enriquecemos a los televidentes y básicamente a los jóvenes profesionales del sector pesquero. Ingeniero Alegre, dejamos temas para otra oportunidad. En todo caso, yo lo felicito
por esta iniciativa a través de su empresa Calidad Dinámica SAC, que ha tenido, que te digo, la paciencia, porque este es un tema que se ha trabajado con paciencia, ha tomado su tiempo, y de buscar al gremio, a la parte que aglutina al profesional pesquero, como es el capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima y su título mayor, que es el Colegio de Ingenieros del Perú. Responsabilidad que ya nosotros como parte de la directiva decíamos, hay que hacer algo. Gracias por su gentileza de apoyarnos, de apoyarse en el capítulo para poder brindar este diplomado que es muy, muy importante. Ingeniero, sus palabras finales, por favor. Solo agradecer al capítulo y al Colegio de Ingenieros del Perú por esta especial deferencia, ¿no? Y decir que, bueno, me siento en casa. Es tu casa, esta es tu casa. Y que estamos al servicio de la profesión. Muy bien, ingeniero Alegre, muy agradecido. Estimados amigos y colegas, el tema ha sido extenso. Hemos visto inclusive de la parte personal del ingeniero Alegre, sus inicios, lo cual yo he querido enfatizar para que se vea la calidad de profesional que va a tener a su cargo este diplomado. En ese sentido, nuevamente el agradecimiento. Amigos, con el agradecimiento del caso del capítulo de Ingeniería Pesquera, en el mío propio, por tener la paciencia de habernos visto y escuchado, conmigo será hasta una próxima oportunidad, en este caso la próxima semana. Muy agradecido. Hasta luego, amigos.